Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bonito es comenzar con un salmo de la palabra, con una buena sección de la Escritura que nos recuerda a nuestro Dios, y especialmente este hermoso salmo que me encanta. Bendice alma mía al Señor, no olvides todo lo que Él te ha dado, nunca te olvides de eso, especialmente en momentos de dificultad, en momentos donde te sientas que algo te falta. Solo voltea al cielo y mira todas las cosas que Dios te ha dado. Voltea la palabra de Dios y cuántas bendiciones. El simple hecho de haberte llamado para ser su hijo es un privilegio impresionante. Bueno, y estoy muy agradecido de que podamos abrir la palabra juntos y de que veamos cosas esenciales directamente desde el principio de semana, en este día tan fresquecito, tan hermoso. Y bueno, te mando un saludo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Qué mañana tan fría, pero bueno, estamos llenos del amor de Dios, del calor de la palabra de Dios. Y bueno, pues queremos darte la bienvenida donde quiera que nos escuches, en tu casa, en tu radio, ¿verdad? En el trabajo. Quizás estás de camino al trabajo, estás de regreso. Gracias por sintonizarte. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro, por favor, comunícate con ellos. Ellos pueden hacer una cotización completamente gratis si se trata de seguro de auto, de seguros comerciales, si se trata de algún seguro de trabajadores, si tienes un negocio, un local comercial, por favor, contacta a Omega Insurance. Y bueno, queremos también agradecer a la familia Calvary Compañerismo Cristiano, su compromiso y amor por la verdad, que el Evangelio de Jesucristo pueda, llenar, ¿verdad?, las ondas radiales donde quiera que tú estés llegando. También Be Happy Yard Signs, por favor, comunícate con Lucía al 901-319-7149 si quieres poner un mensaje de amor en tu jardín, si es un cumpleaños, si es un aniversario. Visita Be Happy Yard Signs y sus servicios en su página en Facebook. Y bueno, vamos a dar inicio a la palabra de Dios y a las cosas esenciales para la fe. Así es. Y bueno, hemos llegado al libro de Apocalipsis, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, y avanzamos al capítulo 2, pero es casi como comenzar una nueva carta, un nuevo libro, porque de pronto vemos al Señor Jesucristo tomar la palabra y dirigirse a su iglesia. Y creo que esta semana vamos a estar recordando, vamos a estar viendo el mensaje de la primera iglesia a Éfeso, pero también el contexto es muy importante recordar por qué razón el Señor está hablando con la iglesia, por qué se dirige primeramente a la iglesia, después va a dirigirse, ¿verdad?, y va a dar este mensaje acerca del juicio en contra del mundo malvado no arrepentido, porque ese es el punto. Nadie es bueno, dice la Biblia, pero todos estamos llamados a creer, confiar en Jesucristo, y el mundo no arrepentido va a recibir el juicio, pero el Señor comienza en casa. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Yo pienso que solo en el primer capítulo hemos aprendido de quién es el Señor, quién es Dios, ¿no? Y los tremendos privilegios que recibimos aquellos que somos llamados, ¿verdad? Aquellos que nacemos de nuevo, que conformamos su cuerpo, su iglesia, ¿no? Entonces, si hacemos un recuento, pues, ¿en cuántas cosas puedes pensar? En su amor por nosotros, la sangre de Jesucristo,
¿verdad? El hecho de que Él quiera que alcancemos libertad y plenitud, que derrame su amor de esa manera, que quiera que esta revelación la tengamos en nuestras manos, ¿no? Que su deseo, porque conozcamos su majestad y gloria, ¿no? Lo mencionaba otra vez, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, el nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad que nos ha concedido. Todas estas cosas, o sea, no pararíamos, eso es importantísimo, por eso conocer a Dios en su palabra, conocer a Dios, los beneficios, lo que comenzaba hoy con el Salmo 103, ¿verdad? Conocer, entender los beneficios que Él nos ha dado, porque todo esto debería producir lógicamente un resultado. Y es algo, un énfasis que yo decía el día de ayer, Dios está esperando de nosotros algo, Dios está demandando una respuesta y recoger un fruto a tanta gracia derramada, ¿no? Y precisamente este es un momento en el que nosotros solamente en este tiempo en el que estamos podemos hacer tesoros en los cielos, solamente en este tiempo en el que vivimos por fe podemos agradar a Dios con nuestra honra hacia Él, ¿verdad? ¿Cómo le honramos? Pues cuando decidimos negarnos a nosotros mismos, sí. Cuando decidimos andar en el Espíritu, cuando le decimos no a los deseos pecaminosos, cuando sufrimos persecución por causa de la palabra, por causa de la justicia, cuando hacemos cualquier cosa que estamos así, que sucede en este lado de la eternidad, es el único momento en el cual nosotros podemos manifestar la fe, ¿verdad? Porque no estamos hablando de obras, no somos salvos por obras, ni Dios está esperando obras, porque esas Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero lo que sí está es lo que vemos en Hebreos, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que vemos en la palabra y nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es esta fe obediente la que nos hace en verdad que el Señor voltee los ojos y diga, bien hecho, claro. ¿Verdad? O sea, confiaste, creíste en mí. Esta es la misma batalla que se vivió desde Edén, ¿te acuerdas? Sí, claro, es la misma batalla que se vive desde Edén y sin fe es imposible agradar a Dios, y es por eso que necesitamos venir a la Escritura para saber que Dios no ha dejado escondido nada, por el contrario, nos ha revelado su verdad en su palabra. Así es, y está esperando algo de nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, y regresamos en un momentito para seguir hablando de esto, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos abriendo este tema y este trasfondo que nos viene a llevar precisamente a entender lo que podemos hacer en esta tierra, ¿verdad? Son estos tesoros en los cielos. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo primero que viene es el juicio en casa, es decir, sí. Viene el tribunal de Cristo, donde hay retribución, donde hay recompensa. Sí viene el tiempo hacia, como te mencionaba, el juicio hacia el mundo no arrepentido, pero el Señor va a comenzar con nosotros y estamos por llegar a un momento en el cual el Señor va a hacer un recuento de estos tesoros en los cielos, de lo que hicimos con nuestra vida, de lo que hicimos con nuestros talentos, de lo que hicimos con las minas que Él nos dio, ¿verdad? Y esto es lo que se va a juzgar en ese momento. No es un tribunal de condenación, pero es un tribunal en el cual debemos estar listos, ¿no? Hoy podemos por fe honrar, amar a Dios en respuesta a su amor en una vida obediente, adoración, ¿verdad? Y todo eso tiene gran valor para el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos su nombre, a pesar de la persecución, a pesar de los enemigos, que todas esas cosas son decisiones de fe, ¿no? Y obviamente eso es difícil en un mundo caído, ¿verdad? Hacer todas esas cosas, ¿cuánto trabajo cuesta? Es un precio, la fe tiene un precio, ¿no? Tiene un costo. Sí, la fe tiene el costo de morir a este mundo, pero tiene la recompensa de poder poner la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, ¿verdad? A la diestra de Dios, de pensar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en todas las cosas de este mundo, pues imagínate, nada más seríamos consumidos, ¿no? Es por eso que necesitamos poner la mira en las cosas de arriba para poder llevar a cabo los planes que Dios tiene y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y el punto es que este costo que estamos viviendo y esta dificultad tiene una recompensa. Sí. ¿Okay? Dice en Primera de Pedro, mira, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría
cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y checa, esta es la frase de la cual hemos estado hablando, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Este es el punto, ¿verdad? El punto es que hay un costo por confiar en el Señor, hay un costo por decidir andar en el Espíritu, al ver todo lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio muy grande que hemos recibido, que tenemos que poner atención. Dios está esperando que una respuesta a eso, está demandando que suceda algo, y nosotros, al dar esto para el Señor por fe, al confiar en todo lo que ha hecho y tomar las decisiones que debemos hacer, honramos al Señor. Y en este tipo de cosas es donde llega el tribunal de Cristo, y donde vamos a recibir o pérdida o recompensa, ¿verdad? Entonces este es el punto por el cual el Señor está tan enfocado y hablándonos con tanto amor acerca de lo que necesitamos en cuanto a lo que va a hablar de las iglesias, ¿verdad? Cómo Él se va a referir a las iglesias, y va a hablar con un amor precioso, pero va a hablar con amonestación, va a hablar directamente a las iglesias, hablándoles de lo que está mal y de lo que está bien, porque Él viene por nosotros, pero Él viene por su iglesia genuina, Él viene por su iglesia fiel. Y Él quiere que todos seamos parte de esa iglesia, ¿no? Y entonces, por eso Juan, como comenzó hablándonos en esta descripción de Jesucristo acerca de sus, pues en primer lugar su cabeza, ¿verdad? Sus cabellos y su cabeza blancos como la nieve, como blanca lana. Ahorita que está nevando por acá podemos ver cómo cualquier poquita luz refleja se la refleja la nieve y se ve impresionantemente blanco, ¿verdad? Y nos recuerda, Jesucristo anda entre nosotros, nosotros somos esos candeleros, reflejamos la luz del mundo. El Señor es nuestro sacerdote, ¿verdad? Que anda entre nosotros ministrándonos, pero que nos recuerda la pureza, ¿verdad? Todo ojo le verá, espérenlo con fidelidad, ¿verdad? Juan escucha su voz de trompeta, lo que implica que el Señor está hablando en su palabra fuerte y claro, ¿verdad? Nos muestra también sus ojos como llama de fuego, checando, llamándonos a la honestidad, a la integridad, a la sinceridad de corazón. Sus pies de bronce, ¿verdad? Nos llama que está juzgando su iglesia, ¿verdad? Con su estándar perfecto, y necesitamos poner atención, porque nuestro pecado, nuestra necesidad nos hace pensar en que nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros creemos, o nos podremos justificar delante de Él. Su voz representa su autoridad. Necesitamos estar escuchando su autoridad. Él es la máxima autoridad. No hay tal cosa como vicarios de Dios en la tierra. En la Biblia no está en ninguna parte. Al contrario, el Señor nos habla acerca de que Él es la autoridad, la cabeza final de la iglesia, ¿verdad? Nos habla también de que no nos debemos de mover ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? También nos habla de que su mano derecha representa dominio. Él es el dueño de la iglesia. Él va a pedir cuentas a sus siervos, ¿verdad? Él está moviendo todo en su iglesia. Dice que su boca sale una espada de doble filo y representa la protección contra falsos maestros. El Señor corta en cualquier momento a falsos maestros, a falsos creyentes, ¿verdad? Y esta realidad, ¿a dónde nos debe llevar? ¿Verdad? Que la majestad de nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a un temor reverente, a un temor limpio del Señor. Él demanda de nosotros esto. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, ¿verdad? Debemos saber que nosotros dice en Hebreos 12, 28 al 29. ¿Puedes ayudarme a leer ese texto, por favor? Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es, nos está recordando esto, ¿verdad? De nuestros días, cuánto se blasfema el nombre de Dios, cuánto se tienen menos por presentar un Dios o un Jesucristo que no es el Dios de la Biblia.
claro, presentamos un Jesucristo que no está enojado, que es y buenísima onda, y es así, o sea, Dios no, su carácter es amor, pero Él sí está airado contra el pecado, está airado contra el pecador no arrepentido, contra las personas que se rehúsan, ¿verdad?, a obedecerle, y retratan un evangelio en donde ven a Cristo y todo se va a solucionar, porque Él es buenísima onda, ¿no? Y no es así, ¿no? Realmente Dios requiere un proceso de santificación y de estar apartados, porque Él es fuego consumidor, Él no puede convivir con el pecado, ¿no? Así es. No podemos tener estas dobles vidas, ¿no? Como siempre le mencionamos, Dios es amor, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero también Dios es santo. Dios es justo, Dios es puro y su santidad merece justicia, ¿verdad? Demanda justicia. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos ha estado mostrando, ¿verdad? Como iglesia, cuánto daño ha hecho esto que tú dices, ¿verdad? El no presentar a un Jesucristo bíblico, todo por no querer lastimar o ofender al mundo, a un mundo que toda la vida ha ofendido a Dios, ¿no? Y nuestra tarea precisamente como pastores, como maestros o la gente que conocemos, debemos de presentar al Dios vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario este temor limpio de Dios, temor reverente. Y por eso es que el Señor se va a dedicar a hablar con las iglesias. Y vamos a estar viendo mucho acerca de Jesucristo, acerca de Él. Por ejemplo, fíjate, yo estuve haciendo alguna observación a los mensajes de las 7 iglesias, patrones que vemos ahí, cuestiones que vamos a estar viendo, que el Dios de los cielos, Jesucristo, va a estar hablando con la iglesia. Pon atención y pon esta imagen del Señor en tu cabeza, ¿verdad? En tu mente, este maravilloso Dios caminando entre los candeleros de oro, juzgando a su iglesia, dándoles estos mensajes. Bueno, algunos de los patrones que vemos es que Jesús en primer lugar se dirige a cada líder de la iglesia. Se presenta luego con alguno de sus atributos que ya mencionó, claro, en capítulo 1 y en alguno de los capítulos, ¿verdad? Como el que tiene en su mano las estrellas, en su mano derecha, o el que tiene la espada que sale de doble filo de su boca, ¿verdad? Después vemos cómo el Señor hace un juicio siempre en cada una de las mensajes a las obras de cada iglesia. En todas comienza diciéndoles, y lo vamos a ver en estos días, yo conozco tus obras, ¿verdad? Reconoce lo que han hecho bien, después les hace una amonestación por su pecado, las llama al arrepentimiento, les llama a la acción y termina con un mensaje de consuelo, ¿verdad? Llamando a los vencedores. Otra cosa que vemos en estas iglesias que representan la iglesia a lo largo de su historia, representan iglesias que vivieron en ese tiempo físicas, pero representan las iglesias de nuestros días, ¿verdad? Que nosotros debemos tener cuidado. Por ejemplo, nos muestra a una iglesia, la primera es la que se enfría, la otra es la iglesia perseguida, la otra es la iglesia que se mezcla con el mundo, otra que tolera el pecado, una que está muerta, una que está fiel, una que está tan podrida que da asco, ¿verdad? Le da asco al Señor Jesucristo. Y entonces nos damos cuenta que 2 de ellas, una está muerta, la otra ya llegó al punto que da asco, la otra comienza enfriándose, vemos una progresión, ¿verdad? Comienza enfriándose, después comienza a hacer coquetear con el mundo, después tolera el pecado, después se ve como muerta y después termina totalmente progresista, termina mal. Y bueno, estamos viendo estas cosas y las vamos a estar deliberando una a una, vamos a estar viendo lo que sucede en cada una de ellas. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y seguimos pues hablando de esta progresión. Qué hermoso es poder observar la Escritura, ¿verdad? Sí. Sí, es muy bonita y por eso es importante estar subrayando tu Biblia, estar viendo las características de Jesús en estos mensajes a las iglesias. Todas las veces que dice Jesucristo con su vara, salía de su boca una espada aguda, sus pies de bronce bruñido, eso nos tiene que llevar a muchas observaciones cuidadosas que nos llevan pues a la progresión que acabas de describir, ¿no? Así es, y fíjate, ayer alguien me mencionaba eso, es que leo pero no entiendo muchas cosas, y ese es un error que muy seguido cometemos en la Biblia. Obviamente es imposible que tú vengas a la Biblia y la quieras entender toda, no, eso no es posible. El Señor te va revelando, te va dando luz, te ilumina acerca de lo que Él quiso decir en cada una de sus partes, pero una
responsabilidad que sí tenemos es estarla observando. Lo que acabas de decir, hay cosas que no entiendes definitivamente. Si tú lees Apocalipsis, definitivamente va a haber cosas que te suenan raro, pero nuestra primera tarea en cuanto a venir a la Escritura es observar. ¿Y qué significa observar? Sencillamente qué hay ahí. Eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? Bueno, no sé todavía qué significa la bestia, no sé qué significa el que tenga voz de dragón, o el agua que se traga esto, o la mujer con las 2 estrellas, no sé. Tal vez no sabes exactamente qué significa, pero después lo vas a saber, pero sabes qué es lo que está pasando, sabes qué personajes hay ahí, sabes qué está sucediendo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, ¿verdad? Todas esas preguntas sí las puedes hacer, porque cuando tú tienes claro lo que simple y sencillamente el contenido que hay en un capítulo, después cuando te lo explican te es mucho más fácil entenderlo, ¿verdad? Es un primer paso que tú tienes que dar. Lo que estamos diciendo a esto es, primeramente observa lo que hay ahí, haz tus listas de lo que estás viendo, observando, y después te tomas el tiempo, ¿verdad?, de ir investigando qué significa, qué es la siguiente parte, qué es la interpretación. Pero mientras tanto es un gran avance que tú vayas leyendo toda la Biblia. Si no entiendes algo, sigue adelante. Yo estoy seguro que el Señor te va revelando cosas, lo que Él quiere revelarte a tu corazón en ese momento. Pero no te estamos diciendo cuando decimos que agarres tu Biblia a que la entiendas, no. Eso es difícil, ¿verdad? Poco a poco lo puedes ir entendiendo, y hay cosas que son muy claras también, muy entendibles, ¿verdad? Que como dice la palabra, hasta un niño las puede entender, pero sin embargo el punto es que hay una gran riqueza en sencillamente observar la palabra, ¿no? Sí. Observa lo que dice ahí, checa cuáles son los hechos, lo que está pasando, nada más eso. Sí, claro, por ejemplo, son detalles muy chiquitos, como aquí cuando dice que una voz le habló. ¿Cómo era la voz? Ahí dice que era como una voz de muchas aguas. Entonces tú puedes poner ahí la voz y los detalles de la voz, ¿no? Cómo es que le está diciendo. Puedes decir cosas tan sencillas como yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Eso es muy entendible. Muy entendible. O sea, detalles así los puedes ir anotando, sobre todo cuando en tu iglesia están predicando un libro o un pasaje, puedes tú observarlo y puedes hacer estas preguntas, ¿no? Así es. Y bueno, eso es lo que estamos observando, regresando a las 7 iglesias, ¿verdad? Los mensajes del Señor a las 7 iglesias, que es muy importante. Por eso comencé con el contexto anterior, ¿verdad? Que el Señor va a hacer juicio en su casa porque nos ha dado demasiado, y el Señor va a hacer un tribunal, y el Señor quiere que estemos listos precisamente para ese momento. Y estamos observando estas 7 iglesias, observamos una progresión. Observamos que solo en 2 iglesias el Señor no les amonesta: la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. La iglesia que es perseguida obviamente es la iglesia que se mantiene pura. ¿Por qué? Porque cualquier persecución hace huir a falsos maestros y a falsos creyentes. Porque si un creyente no tiene realidad, un falso creyente no tiene en realidad por quién morir, él va a decir, no, yo niego a Jesucristo porque lo que me importa es mi vida, claro, ¿no? Sin embargo, la iglesia que queda dentro de la persecución, la iglesia perseguida, es la que se mantiene, es la iglesia fiel. Y tenemos la iglesia de Filadelfia también, ¿no? La iglesia de Filadelfia, que también es la iglesia fiel a su palabra, la cual el Señor le librará del fuego de prueba que ha de venir. Y esto es importante para nosotros porque el Señor está hablando colectivamente a cada iglesia, a lo que representa cada iglesia, pero también es un mensaje individual, ¿no? Sí. A nosotros responder lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, si te enfrías en tu corazón, ¿verdad? Por lo que vamos a estar viendo acerca de la iglesia de Éfeso, lo siguiente es comenzar a coquetear con el mundo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo. Lo siguiente es aceptar el pecado o tolerar el pecado. Creo que no fue la iglesia de Pérgamo. Primero fue, ahorita te digo cuál es, la iglesia de Tiatira. Sí, no, estaba bien, la iglesia de Pérgamo. Y luego la iglesia de Tiatira, que es ya tolerar el pecado dentro de la iglesia. Luego tenemos la iglesia de Sardis, muerta, con nombre de que vive. Y luego, como un descanso, la iglesia de Filadelfia. Y luego llega la iglesia de la Odisea al final, la iglesia que el Señor quiere vomitar de su boca, ¿verdad? Y que está realmente desnuda. Entonces es muy importante, vemos cómo hay una progresión y debemos de cuidarla, ¿no? Debemos de cuidar esto y no caer en ninguna de ellas. Otra cosa importante es que estas iglesias, a la mayoría de ellas, menos a 2, así como a 2 no amonesta, a 2 no les dice cosas buenas, pero a las otras 3 sí les dice cosas buenas. Entonces son cosas que nosotros necesitamos tomar para nosotros como iglesia, ¿verdad? Para formar todo el cuadro completo,
Sí, como creyentes tenemos que sumergir nuestro corazón en estas iglesias y ver, ¿verdad?, qué retratan estas iglesias de mi corazón, de mi conducta, de mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda venir a arrepentimiento, ¿verdad? Porque es una amonestación que el Señor está dando. Entonces tenemos que vernos ahí. No tenemos que estar viendo, es la de allá, es la de acá, es la iglesia de los vecinos. No, tenemos que ver nosotros, porque nosotros somos la iglesia. ¿Qué características tenemos, no? Sí. Y encontrarnos al final siendo la iglesia fiel, ¿verdad? Sí. La que el Señor librará del fuego de prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿no? Para probarles. Es muy importante, ¿no? Vemos, me llama mucho la atención, por ejemplo, la iglesia de Tiatira, ¿no? De Pérgamo, ¿verdad? Con el pretexto de alcanzar a los incrédulos, es la que comienza a mezclar la palabra de Dios con filosofía humana, con psicología. Comienza a mezclar la iglesia con la cultura, se hace amistosa al mundo, se aleja más y más de la verdad, comienza a diluir el mensaje, busca fama, busca gente, busca cuidar sus edificios en lugar de estar predicando la escritura, ¿no? Y esta parte de la iglesia ya la vimos anteriormente, la estamos viendo, pero como que ya pasó en la historia de la iglesia. Lo que estamos viendo ahora, yo creo que es mucho la iglesia de la Odisea, ¿no? Sí. Una iglesia ya que está totalmente vendida al mundo, una generación, y me refiero a una sección de la iglesia, no toda la iglesia, pero el Señor está hablando, ¿verdad?, de todo esto que está pasando, pero sí vemos una gran sección de lo que es la iglesia de Cristo hoy, que ya está enseñando progresismo, que está enseñando literalmente una falsa doctrina, está escupiendo lo que Dios dice que está mal, y ellos por acomodarse al mundo ya están diciendo que está bien, ¿verdad? Y literalmente cosas que son abominables delante de Dios, delante de Jesucristo, ¿no? Directamente, lo que se está enseñando en seminarios, lo que se está enseñando en seminarios liberales, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuestiones así. Estaba yo escuchando a pastor Will Graham, que estaba hablando de pues supuesto pastor homosexual que escribió un libro que se llama Solo un Jesucristo homosexual puede salvar, ¿no? Entonces, cuestiones por el estilo que ya vemos un extremo totalmente blasfemo, ¿no? Que no habla de lo que Dios dice. Entonces, nos estamos viendo, nos damos cuenta cómo tenemos que poner atención, ¿no? Atención a lo que el Señor nos está diciendo, porque nos está hablando para podernos tomar hacia Él, y para que no nos encontremos en el caso de que, ¿qué onda, no? Que te diga el Señor, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad, ¿no? Entonces, estamos viendo esto, ¿no? La misericordia, la paciencia del Señor, porque justamente terminando el capítulo 3, inmediatamente vemos a la iglesia arrebatada. Vemos a la iglesia con Cristo, estos 12 ancianos, ¿verdad? Ya con las recompensas, ¿verdad? Con sus coronas, sentados en los tronos con el Señor, inmediatamente en ese momento. Y el Señor quiere que todos lleguemos ahí, ¿verdad? Que todos sus hijos, que pongamos atención, ¿verdad? En estas iglesias, en los mensajes de nuestro Señor a esta iglesia. Entonces, si vemos características en nuestra iglesia, bueno, de alguna de estas hay que poner cuidado, ¿verdad? Características que al Señor no le gustan. Si vemos características que al Señor le gustan, pues hay que procurarlas. Si vemos características que no tenemos, también hay que procurarlas e ir tras ellas. Y estar finalmente dependiendo del Señor, ¿no? Sí, estas características se pueden aterrizar muy fácilmente. Es cuando tú dices, es que no es para tanto. ¿Por qué exageran tanto, no? Tú estás queriendo traer la cultura a la iglesia. Cuando tú estás diciendo, es que todo mundo lo hace. Es que en otra iglesia están ya siendo más postmodernistas y están hablando así. Tú estás tratando de traer toda esa corriente del mundo a la iglesia y te estás tratando de cerrar la escritura, ¿no? Así es. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que alguien siquiera piense dentro de la iglesia que el aborto es algo que el Señor quiera? La muerte, el asesinato de un niño dentro del vientre de su madre, o sea, todo este tipo de cosas que necesitamos ver. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues, ¿cuánto nos está hablando Apocalipsis acerca de nuestra necesidad de evaluar nosotros mismos nuestras obras? Evaluar nuestras vidas a la luz de la Escritura, entendiendo que nuestro Padre amoroso quiere corregirnos, quiere instruirnos para que podamos tener todo el galardón completo, como decía
Pablo, para que no haya ninguna pérdida, ¿verdad? Dios quiere enriquecernos al máximo, pero si va directamente esta recompensa, va directamente ligada a nuestra manera de vivir, a nuestros pensamientos, ¿verdad? Claro. Tenemos que quitarnos este asunto de creer que eso no importa. Eso es una gracia barata equivocada. Tenemos que quitar toda la mugre, todos estos falsos evangelios de la autorrealización, de yo soy el centro. Tenemos que regresar a la palabra. Yo pienso que estamos en estos últimos tiempos y es necesario regresar a la Escritura. Es necesario con honestidad escuchar al Señor y dejarnos de justificar, porque como bien decía mi hermana, no es falta de evidencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento aún anuncia la obra de sus manos. Es una cuestión de un corazón que quiere abrazar el pecado, que quiere abrazar sus deseos pecaminosos, pero no vale la pena, porque al final el pecado lo único que trae es esclavitud, destrucción. O sea, ¿cómo no nos cae el 20 y nos es tan difícil por precisamente los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, querer abrazar esto, ¿no? Sí. Y cuánto daño nos hacemos, y de todos modos la gente dice no me arrepiento, y luego como 50 matrimonios rotos y los hijos un desastre, y yo sigo de pie sin doblar mi cuello, yendo un camino hacia condenación y hacia el infierno, cuando eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Claro, Dios no quiere que nosotros quedemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el contrario, Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar el año, ¿verdad? El año de las buenas nuevas, el año de la redención. O sea, cuando Jesucristo vino, dijo que eso venía a hacer, venía a vendar a aquellos que estaban heridos. Entonces, nosotros quedamos así a causa del pecado. El pecado la paga del pecado es muerte, nos trae profundas heridas, y Él vino a eso, vino a hacernos libres. ¿Por qué querer estar en medio de toda esta enfermedad llamada pecado? Así es, bueno, todo se remonta hacia Génesis, capítulo 3, en la caída, ¿no? Está Dios hablando, está Dios dando todo un deleite hermoso, está mostrando el árbol de la vida, está poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal como una oportunidad para darle honra y creer, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace Adán y Eva? ¿Verdad? Creerle a Satanás. Y en última instancia es dudar del carácter de Dios, dudar de la bondad de Dios, dudar de que Él en verdad no miente, y finalmente confiar en lo que la serpiente, lo que el mundo nos está diciendo. No es cierto. Tú vas a ser como Dios. Dios miente, Dios quiere quitarte algo, Dios quiere arrebatarte algo, y si tú le entregas todo, si tú le das todo, Él te va a dejar en la ruina y te va a dejar aburrido, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana ya si no vas a ir con tus cuates? ¿Qué vas a hacer sin drogas, sin alcohol, sin sexo? ¿Qué vas a hacer sin promiscuidad? Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer sin toda la codicia? ¿Qué van a decir en tu pueblo, en tu ciudad, de que no triunfaste, y te van a decir un mediocre? ¿Verdad? Todo esto que tiene que ver con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos de los ojos. ¿Qué vas a hacer sin nada de lo que viniste a hacer a este lugar, con el supuesto sueño americano, ¿verdad? Coches, autos y tantos millones y miles de dólares en el banco. ¿Qué vas a hacer sin todo eso? ¿Verdad? Cuando Dios te está diciendo, ¿sabes que todo eso es basura y lo tengo por basura? Lo que dice la Biblia, lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Y te voy a decir por qué. Todas esas cosas no es que Dios no las quiera dar. Todas esas cosas son medios para alcanzar fines, pero nada de eso te vas a llevar, absolutamente nada de eso. Y Dios quiere darte algo con lo que verdaderamente te vas a quedar. Otra vez, 80, 90, 100 años no son nada. Dios no creó todas estas cosas, no nos creó a nosotros para vivir 80 años y desaparecer. Todas esas son filosofías humanas, satánicas, diseñadas para que no creas lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Él ha puesto eternidad en nosotros y que nuestra vida está por venir. Y nos habla la Biblia de que en verdad hay un juicio, ¿verdad? De que en verdad hay una resurrección. Al final todos vamos a resucitar, unos para vergüenza eterna y otros para luz eterna. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y debemos de creer eso. Hoy en este tiempo estamos preparándonos para esa eternidad. Y si tú decides entregarte a tus pecados, como estas iglesias
infieles, si tú decides amar lo que Dios aborrece, lo que dice Primera de Juan, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, vas a perderlo todo. El Señor Jesucristo muy claramente lo dijo, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Todo el mundo, ganar todo lo que esta filosofía humana te dice, si al final va a perder su alma, ¿no? ¿Qué dará el hombre? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y yo creo que esta es una invitación que la palabra de Dios nos está haciendo. Necesitamos recordar esto. Lo más importante es tener este asunto de mi eternidad resuelto y reconocer lo que dice aquí. Por algo Jesucristo mismo de su boca, Él está hablándole a cada iglesia: hijos, miren esto. No quiero que nadie se pierda, quiero que todos obren el arrepentimiento, quiero bendecirlos, quiero darles lo que necesitan, pero no es posible si tú abrazas tu pecado. Yo pienso que ese es un llamado al arrepentimiento, un llamado a abandonar todo aquello que Dios aborrece y entregarnos a Él por fe, confiando en que Él sí dice la verdad, en que sí Él no miente y en que en verdad Él no quiere quitarme nada, que en verdad lo que Él dice es la verdad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre me está diciendo que no, que yo sin el pecado no puedo vivir, no puedo ser feliz, no puedo realizarme, y no es cierto. El pecado solo ha llevado a destrucción, a condenación eterna. Y solamente cuando venimos a Jesucristo, aún esas personas que han entregado sus vidas por el Señor, ¿verdad?, las han ganado, porque tenemos que creer que Él es la verdad. Así es de que en este día yo te invito a hacer una decisión por el Señor, te invito a confiar y creer en Él, confiar que necesitas un Salvador, que te urge un Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Reconocer que tus pecados te han llevado a donde estás. Y otros han pecado contra ti, es cierto, pero tú has pecado y tu pecado merece un castigo, el castigo eterno. Reconocer que te urge, que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, que tus obras son como trapos de inmundicia para el Señor, tus buenas obras, pero que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario, a vivir tu vida que tú no viviste, una vida perfecta, a ir a la cruz del Calvario, a morir por ti, sufrir tu castigo, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre y que va a venir de nuevo con gloria. Tú puedes confesarlo con tu boca, entregarte a Él como tu Señor, hacerlo el Señor de tu vida, y entonces recibir perdón de pecados, recibir un nuevo nacimiento, convertirte en su hijo y comenzar a tener ojos para ver y oídos para escuchar. Voy a orar por ti. Señor, te pido por cada una de las personas que está escuchando hoy, que nos hagas entender, Señor, en cada una de nuestras áreas, en las más pequeñas, que podamos entender que podemos decirle no a nuestras maldades, Señor, y podemos venir a ti para ser lavados, Señor. Yo te pido que si hay alguien que no te ha hecho el Señor en su vida, que el día de hoy pueda ser ese día, Señor. Si está escuchando tu voz, que no endurezca su corazón. Dale nueva vida, Señor, levántale, Padre, y ayúdanos, Señor, a estar listos delante de esta etapa final de la iglesia, Señor. Es la etapa final del mundo, pero también es una etapa final de la iglesia en la cual tenemos que estar listos como iglesia. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sí, y si tú hiciste esta oración, bueno, yo te quiero invitar a que leas tu Biblia, sigue leyendo tu Biblia, ábrela. Si no tienes una Biblia, por favor, haznos saber, nosotros podemos regalarte una Biblia. Abre tu Biblia, léela, ora, habla con Dios y congrégate. Eso es algo muy importante, congrégate, arráigate al cuerpo de Cristo. Y bueno, si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road y nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m. Así es, te esperamos, estamos adorando al Señor, buscando su palabra y bueno, nos va a dar mucho gusto recibirte. También queremos darle gracias a nuestros sponsors antes de irnos. Sí, Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Getwell Road. Ahí está Omega Insurance para cualquier necesidad de seguros. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. En Facebook busca por favor sus servicios. Aaron en los controles, muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por todo tu servicio y amor al Señor. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestro mensaje. No te enfríes. Vamos a continuar. No te enfríes. La primera iglesia, Éfeso. Mientras tanto, te dejamos en compañía de buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.